Una función en varias variables, como su nombre lo indica, es una función que depende de más de una variable. ¿Listo? Entonces, nosotros teníamos, ustedes veían que esto es una función en una sola variable, ¿cierto? Aquí, en varias variables, podemos trabajar una función con subíndice o la podemos trabajar con XY. Esto significa que esta función, la gráfica, es en R3. La gráfica de esta función es en R2. ¿Listo? Si tocamos una variable más, entonces la gráfica es en R4. ¿Pero qué sucede? Nosotros sabemos graficar en R2, sabemos graficar en R3, pero aunque conozcamos los puntos de R4, no sabemos graficar. ¿Listo? ¿Qué significa? La gráfica para una función en R3, esta gráfica, es un conjunto de pares. ¿Cuáles pares? En primer lugar voy a tener un punto y en segundo lugar voy a tener f de ese punto. Esos son los pares, todos esos conjuntos. ¿Quién es este punto? Este punto P sub 0 tiene coordenadas x, y. Por lo tanto, esa gráfica es los pares x, y, f de x, y. Como hay muchos paréntesis, pues yo puedo quitar un par y me queda que son los pares x, y, f de x, y. Ay, Luis. Esperen que ahorita cuando terminemos. ¿Listo? Tenemos esa gráfica. ¿Listo? Para R4, ¿cuál es la diferencia? Que el P sub 0, ¿cierto? Que estoy tomando allá, pues debe ser el punto x, y, z. Y que lo voy a tomar, la gráfica de esta función acá sería el punto x, y, z y el f de x, de z. F de x, y, z. Serían esos pares. Pero como sobran tantos paréntesis, realmente esto sería x, y, z, última coordenada f de x, y, z. Por eso se dice que se grafica en 1, 2, 3, 4. Que se grafica en 1, 2, 3. ¿Listo? Que se grafica en esta. La gráfica es el conjunto de los pares x, f de x. Por eso se dice que se grafica en 1, 2, 4 más. En este caso, x pertenecía al dominio de f. En este caso, x, y debe pertenecer al dominio de f. Y para este caso, el punto x, y, z debe pertenecer al dominio de f. ¿Listo? De f. Todos se llaman f. Dominio de la función. Entonces, ¿qué significa eso? Que necesitamos saber cómo determinar el dominio de una función en más de una variable. ¿Listo? ¿Puedo borrar? No. Comencemos por recordar en f de x el dominio de la función complicadísima raíz de x. Dominio de esa función. ¿Cuáles son los x para los cuales tiene sentido hablar de raíz de x? De 0 a infinito. ¿Cierto? Es decir, que el dominio de esta función, dominio de f, es el conjunto o el intervalo que va cerrado en 0 hasta más infinito. ¿Listo? Ese es el dominio de f. ¿Listo? Cuando miremos, nosotros también podemos trabajar hasta n cualquiera, pero el curso se va a limitar a trabajar R3 y R4. ¿Listo? ¿Ven? Eso es lo que vamos a hacer, limitar el curso a R3 y R4. Es decir, 3 variables aquí o 2 variables.
¿Listo? Entonces, si tenemos eso en mente, voy a anotar una función. Nuestra primera función se escribe f de xy, ¿cierto? Y lo que estoy haciendo es que esta es igual a z. Cuando yo grafico, lo que tengo es lo siguiente. Yo tengo un y, tengo un x, tengo aquí, está mi par xy. Ese es mi punto, ¿cierto? Este punto debe tener un desplazamiento en y para dejar de ser un punto estampado en el piso y pasarlo al espacio. ¿Listo? Entonces, ese desplazamiento me lo da en z, ¿cierto? Un z. Es decir, que si hice este desplazamiento, este punto es x, y, f de x, sí, perdón, y. Es decir, que esto es equivalente a hablar de punto x, y, z. Donde z es la función que depende del punto x, y. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Listo? Entonces, si eso es así, esta función f de x, y, x más y, ¿cierto? Sencillamente, ¿qué es lo que está sucediendo con eso? Pues que estoy tomando el punto x y le estoy sumando el punto y. ¿Listo? ¿Qué coordenadas tomo? Es decir, ¿cuál es el dominio de esa función? Entonces, cuando tenían ustedes en R, acá, usted decía, yo tomo un A subconjunto de R, tomo un punto, lo mando por F a un B subconjunto de R. Y aquí este punto se llamaba f de x, ¿cierto? Y estaba partiendo de los reales y llegando a los reales. Nuestras funciones son funciones reales, porque llega a los reales. En este caso, también vamos a tener lo mismo. Nuestras funciones son funciones reales, pero parten del plano. Tengo un punto x, y lo mando por medio de la función ¿a quién? A un punto z que es el f de x, y. ¿Listo? Que es la función evaluada en ese punto. ¿Listo? Eso es lo que tenemos. Es decir, que mi dominio, en este caso, debe ser un A subconjunto, pero de R2, del plano. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Que debo mirar para cuál es X y también para cuál es Y. Es posible evaluar la función. ¿Hay algún problema en reemplazar en esta función un X? No. Es decir, que para X el dominio sería R. Producto cruz. Para Y, ¿hay algún problema? No. Es decir, que sería R cuadrado. Cualquier par ordenado XY lo puedo reemplazar y obtengo un número. Pero si cambio esa función que está ahí, ahora ya no tiene función f en x, y, ya no es esa, sino raíz de x más y, pues ¿qué es lo que está pasando? Para x, ¿cuáles son los valores que puedo trabajar? Ya los habían mencionado. ¿Desde quién? Desde 0 hasta quién? Hasta más infinito. ¿Producto cruz con quién? ¿Cuáles son los y reales? Esto es un subconjunto de R2. ¿Por qué? Porque al graficar, si ustedes se dan cuenta, estoy tomando para X, porque este es mi X, ¿desde quién? Desde aquí hasta allá, ¿cierto? Y los Y que puedo tomar para esos X son todos. Es decir, que prácticamente estoy tomando ese semiplano. Ese es el dominio de esta función. Representación gráfica, representación conjunta. ¿Estamos hasta ahí? Listo. Vamos a cambiar. Llamémosla una g en x, y. Voy a tomar la función raíz de x más y. Raíz cuadrada. ¿Listo? Dominio de la función. Recordemos que f, la función que está allá,
es raíz de algo. Lo que es ese algo, ¿cómo debe ser para poder evaluar la raíz? Ahí está, mayor igual a 0. Es decir, que lo que esté por dentro del radical debe ser mayor o igual a 0. ¿Sí? ¿Vamos ahí? Eso implicaría que X debe ser mayor o igual que menos Y. Es una desigualdad, lo que hago a un lado lo hago al otro, eso significa que aquí reste Y y que aquí también lo hago. Simplifico y me queda esto. ¿Listo? ¿Cuándo me cambia la desigualdad? Cuando multiplico por un número negativo. Si lo hago a un lado lo hago al otro, me cambia el sentido de la desigualdad. ¿Listo? ¿Hasta aquí hay algún problema? Vamos a ver, ¿sí? Bueno, no saben, no responden. ¿Hasta aquí hay algún problema? ¿No sabe, no responde? ¿Usted quiere preguntar? Pregunta. ¿Hay algún problema? Listo. ¿Cuál es la gráfica? ¿Cuál es la gráfica? Esto debe ser algo en el plano, ¿cierto? Lo primero que debemos hacer, lo primero es pensar en la igualdad. X igual a menos Y. Que esto es lo mismo que decir Y igual a menos X. ¿No es así? En la igualdad. En la igualdad. ¿Listo? Porque si yo aquí multiplico, lo que les acababa de decir, esto me quedaría que menos X es menor o igual que Y. ¿Cierto? Cambia el sentido cuando yo lo que hago es cambiar. ¿Listo? Entonces, gráficamente, ¿qué es? Pues voy a pensar en esta recta. ¿Sí? Como es en la igualdad, me ubico en la igualdad. En la igualdad, seguimos en el plano. Esto es X, esto es Y. ¿Cierto? Gráficamente, ¿cuál es la recta? Esa es la recta. Y igual a menos X o X igual a... ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Yo necesito 2 puntos. Yo tengo que graficar esta recta. O si quiere, X igual a menos Y, que fue la inicial. ¿Cierto? Si usted le da el punto Y igual a 1, ¿cuánto vale X? Menos 1. Y igual a 1, digo, Y igual a 1 por acá. X debe ser. Se me corrió el asunto. Digamos que menos 1. ¿Cierto? Ya tengo un punto. Pero si le digo que X es igual a, perdón, que Y es igual a menos 1, entonces X es igual a 1. Entonces, si Y es igual a menos 1, ahora sí, ¿cierto? Obviamente aquí la escala está terrible. Este sería 1. Por estos 2 puntos me debe pasar la recta. O sea, les queda más bonita y solo lo único que hago es hacer. ¿Listo? Si fuera la recta Y igual a X, es la otra. ¿Cierto? La que pasa por el origen, pero sentido positivo, porque la pendiente sería positiva. ¿Listo? Hasta ahí llevamos, pero solo estamos mirando los de la igualdad, solo los de la igualdad, es decir, solo los que están sobre la recta. Ya sabemos que ellos están en el dominio, pero me hace falta otros. ¿Cuáles? Los que me cumplen que X sea mayor que menos Y. ¿Listo? Para hacer eso, y abreviando,
la forma más sencilla, es, voy a tomar este punto, ese que está ahí, ¿qué coordenadas tiene? 1,0, ¿sí? Y voy a tomar este punto, ¿qué coordenadas tiene? Menos 1,0, ¿sí? ¿Claros hasta ahí? Esos puntos los voy a tomar. Voy a mirar si cumplen esta condición. ¿Cuál es la condición que quiero mirar? Que x sea mayor o igual que menos y.